Muy buenas a todos. El tema que a mí me correspondió fue el principio de Bernoulli. Entonces, ¿qué es el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la razón, de la intuición, acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión de dicho fluido. Muchas personas sienten que el principio de Bernoulli no es correcto. ¿Por qué? Porque ellos asocian el que a mayor presión debería haber mayor velocidad. Y lo que el principio de Bernoulli nos dice es lo contrario. Entonces, el principio de Bernoulli establece lo siguiente. Dentro de un flujo horizontal de fluido, en este caso horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad de este fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, así es. O sea, ¿qué significa esto? Un ejemplo. ¿Por qué tiene que ser horizontal? Un ejemplo de, o sea, en una tubería horizontal, una tubería de hierro galvanizado, lo que sea, vamos a imaginar, de agua, que cambia de diámetro, ¿sí? O sea, tiene un diámetro primero mayor, después menor o menor y después mayor. Las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontrarán a menor presión que las regiones donde se mueve más lento. Y es por eso que a muchas personas esto como que les choca un poco, ya que asocian la gran velocidad con las presiones más altas, porque uno dice, o sea, si yo ejerzo más presión en un lugar, debería expulsarse más rápido, pero en este caso no es así. Entonces, si tengo menor diámetro, debería ir más lento. No es así. Entonces, a continuación, yo les explicaré, por medio de ecuaciones, el porqué de estas cosas. Ahora, ¿cómo se puede derivar, por así decirlo? ¿Cómo se puede dividir el principio de Bernoulli? Primero que todo es que los fluidos incomprensibles tienen que aumentar su velocidad cuando alcanza una sección más estrecha para mantener el volumen del fluido constante. Eso es un principio que se tiene establecido. Por dicha razón, una boquilla estrecha en una manguera causa que el agua salga más rápido. Por eso es que hay un experimento, no sé, o sea, una acción que cuando uno es niño lo utiliza, o incluso mucha gente grande y adulta lo utiliza, que es que la boca de la manguera con el dedo la tapan y sale más rápido el chorro o más fuerte. Efectivamente es así. O sea, la boquilla estrecha en esa manguera causa que el agua salga más rápido o más fuerte. Puede ser que algo le esté molestando en este momento. O sea, nosotros eh, utilizamos el dedo para colocarlo ahí, lo utilizamos ahí, lo colocamos ahí así, hacemos obstrucción y salga más rápido, lo cual, ¿qué hace? Que gane energía cinética. ¿Y dónde sale esta energía? De la boquilla, de la tubería. O sea, la única manera de que salga o darle energía cinética es haciendo trabajo, efectivamente. Nosotros colocando el dedo, haciendo trabajo, haciendo fuerza contraria al flujo en donde va, a la dirección en donde va el agua, por consiguiente, va a escapar más rápido y con más fuerza. Segundo punto, nosotros sabemos que el agua debe acelerar. ¿Por qué debe acelerar? O sea, entre más estrecha se pone, más debe acelerar. ¿Por qué? Debido a la ecuación de continuidad. Por lo que una cantidad neta positiva de trabajo se realiza sobre ella. Así tal cual. Así, la cantidad de trabajo que realiza la fuerza, debido a la presión en el lado izquierdo, o en el lado, perdón, debido a la presión que se realiza en el lugar que se está ejerciendo, debe ser más grande que la cantidad de trabajo que realiza la fuerza debido a la presión del agua. ¿Esto qué significa? Que la presión ejercida es que dice el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli dice que en varios puntos a lo largo de una línea horizontal del flujo, las regiones de mayor presión tienen una menor velocidad y las regiones de menor presión tienen una mayor velocidad de fluido. Listo. Sencillamente de eso trata el principio de Bernoulli. Ya para culminar, quiero hablar sobre qué es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es esencialmente una manera matemática de expresar dicho principio que anteriormente ya se lo estaba mencionando, y lo toma de forma más general, que toma en cuenta los cambios de energía potencial debido a la gravedad,
O sea, si nosotros derivamos esta ecuación en la siguiente sección, por ejemplo, si nosotros derivamos esta ecuación, perdón, y antes de hacerlo, necesitamos ver cómo es la ecuación de Bernoulli y nos damos cuenta de todo lo que relaciona. Entonces, la ecuación de Bernoulli, ¿qué relaciona? Relaciona la presión, la velocidad, la altura de los puntos cualquiera, P1 y P2, en un fluido con flujo laminar constante y una densidad igual. Así. Y usualmente escribimos la ecuación de Bernoulli de una manera más o menos así. Se la voy a parafrasear y después con un tablerito se la voy a mostrar. Entonces dice P1 más un medio de la densidad velocidad al cuadrado 1 más la densidad gravedad, la altura 1 es igual al punto 2 más un medio de la densidad velocidad al cuadrado 2 más la densidad gravedad, la altura 2. O sea, ahí relaciona energía. Cuando nosotros vimos mecánica, o sea, física mecánica, física 1, vimos muchas ecuaciones, unas ecuaciones muy parecidas a esta. Energía potencial y energía cinética. ¿Listo? A continuación les compartiré esto. Esta es la ecuación de Bernoulli. Lastimosamente no conseguí un marcador para el tablero, lo siento. Pero aquí está la ecuación de Bernoulli. El punto 1 más un medio, bueno, que es un medio, se cumplió diferente. Un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado más la densidad gravedad, la altura 1. Y ahí vemos que relaciona energía cinética y energía potencial gravitacional. Y ahí es la relación entre los dos puntos, relación igualdad. Están haciendo una igualdad. Listo, sin más, eso fue el principio de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli. Ahora les hablaré sobre una aplicación de la ecuación de Bernoulli conocida como principio o ley de Torricelli. Esta ley estudia la velocidad con que fluye un líquido a través de un agujero en el recipiente que lo contiene por acción de la fuerza de gravedad. Aquí tenemos un tanque abierto a la atmósfera lleno de agua con un orificio de salida en la parte inferior. Para trabajar con la ley de Torricelli, primero hay que aplicar la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación nos muestra que P1 es la presión de entrada, presión en el punto 1, más un medio de la densidad del líquido que contiene el tanque, por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, que es la velocidad que se ha puesto en este nivel, más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura 1, con respecto al nivel de referencia que hemos tomado. Esto debe ser igual a la presión 2, la presión en el punto de salida del orificio, más un medio de la densidad del líquido por la velocidad de salida al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura 2 en el nivel de referencia 2. Como es un tanque abierto a la atmósfera, la presión 1 sería igual a la presión atmosférica. Vamos a tener una velocidad 1, una velocidad de descenso del agua a la que vamos a considerar que, como es un tanque ancho que tiene un área muy grande y la velocidad a la que va a ir el agua bajando va a ser tan pequeña, que vamos a considerar que la velocidad 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a cancelar ese término, más la densidad por la gravedad por la altura Y1, que la vamos a denominar H. Y eso sería igual a la presión 2, que también sería presión atmosférica porque está abierta la salida, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado y Y2, que es la altura en ese nivel. Vamos a tomar ese nivel de referencia como altura 0, por lo tanto Y2 será igual a 0 y este término desaparece. Entonces queda de esta forma la ecuación de Bernoulli. Cancelo presión atmosférica con presión atmosférica y me queda que la densidad por la gravedad por la altura es igual a un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado. Densidad con densidad se cancelan. El 2 que está dividiendo sube a multiplicar.
nos queda 2GH igual a la velocidad de salida al cuadrado. Saco la raíz cuadrada por ese 2 y nos queda que esa velocidad de salida es igual a la raíz de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura del tanque. Esta es la fórmula matemática de expresar la ley de Torricelli. Buenos días, mi nombre es Carelis Arevalo y hoy les voy a explicar el tubo de Venturi o el efecto Venturi. El tubo de Venturi es un tubo que consta de una parte ancha y una parte angosta. En la parte ancha la sección transversal es A1 o A1 y en la parte angosta el área es A2. Si deseo medir las presiones en la parte ancha y en la parte angosta del tubo, puedo colocar unos piezómetros que me van a servir como manómetros y la altura que alcance el líquido en estos piezómetros me va a permitir calcular la presión en esos puntos. Entonces aquí voy a tener una altura, una determinada altura del líquido y acá también, por tanto vamos a tener una diferencia de altura H. Ahora bien, ¿para qué me sirve esa diferencia de altura? Me sirve para calcular una diferencia de presiones. Con esta diferencia de presiones, yo suponiendo que aquí tenga un punto y acá tengo un punto y suponiendo que en esta sección sea totalmente uniforme para que la presión en este punto sea la misma que en este punto, ya que el caudal debe ser constante en todo el fluido. Por tanto, sabemos que toda esta región entonces sería P1 y esta sección sería P2. Esta H, por tanto, me va a dar una diferencia de presiones. P1 menos P2, entonces, ¿a qué va a ser igual? A densidad por gravedad por altura, o ρ por gravedad por altura, que es lo mismo. Ahora bien, entre otras de las funciones importantes que tiene el tubo de Venturi es la de calcular caudales o de medir caudales. Pero ¿qué se necesita medir para calcular el caudal? Se necesita medir la rapidez. ¿Pero cuál rapidez? ¿La de la parte ancha o la de la parte angosta? En este caso, cualquiera de las dos nos sirve, ya que el caudal en todo el fluido, en todo el sistema, debe ser constante. Por tanto, no importa si tomamos la velocidad de la parte ancha o la velocidad de la parte angosta, ambas nos va a servir y vamos a tener lo mismo. Sabemos entonces que caudal es área por velocidad. Ahora bien, procedamos a hallar B2 en función de estas cantidades P1, P2, A1 y A2. Sabemos que la velocidad en 2 va a ser mayor que en la velocidad 1 porque el área se reduce y por tanto la velocidad va a aumentar en esta sección. Tenemos que aplicar entonces para calcular B2 en función de estas cantidades. ¿Por qué las obtenemos o por qué es natural aplicarla en función de estas cantidades? Porque estas cantidades son fáciles de medir, son cantidades conocidas, se podría decir. Entonces vamos a tener que la ecuación de Bernoulli, esta es la ecuación de Bernoulli, es P1 más un medio de la densidad por B1 elevado a la 2 más densidad por gravedad por Y1 igual a P2 más un medio de la densidad por B2 elevado a la 2 más la densidad por la gravedad por Y2. Como vamos a proceder a aplicar la ecuación de Bernoulli, debemos tomar dos puntos, pero que estén sobre la misma línea de corriente. El primer punto lo vamos a tomar en la parte ancha y el segundo punto lo vamos a tomar en la parte angosta. Luego debemos determinar las alturas. Para ello necesitamos una línea de referencia que para nuestra conveniencia la vamos a pasar por toda la parte central del tubo de Venturi, en toda la parte central. Estaría pasando por aquí. Entonces, como están sobre la misma horizontal, Y1 va a ser igual a 0 y Y2 también se va a hacer 0, va a ser igual a 0.
Entonces al momento de nosotros reemplazar y sub 1 aquí, esto se cancela o esto se va porque se multiplica por 0 y esto también se va porque se multiplica por 0. Por tanto nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera: medio de la densidad por P sub 1 elevado a la 2 igual a P sub 2 más un medio de la densidad por P sub 2 elevado a la 2. Bueno, las cantidades que son desconocidas aquí, o las incógnitas que tenemos, es B sub 1 y B sub 2. Entonces no podemos resolver este tipo de ecuaciones, necesitamos una ecuación auxiliar que nos permita resolverla. Entonces esa ecuación auxiliar es la de continuidad, donde nos dice que A sub 1 por B sub 1 va a ser igual a A sub 2 por B sub 2. De aquí nosotros despejamos B sub 1. Entonces tenemos que B sub 1 va a ser igual a A sub 2 por B sub 2 sobre A sub 1. Entonces vamos a decir que esta es nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2. Y luego lo que vamos a proceder a hacer es reemplazar 2 en 1. Entonces aquí vamos a tener un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Bueno, una vez reemplazamos 2 en 1, vamos a tener que nos va a quedar P1 más un medio de la densidad por todo esto que era B1, pero como en nuestra ecuación de Bernoulli nos dice que va al cuadrado, entonces tiene que ir elevado al cuadrado, igual a P2 más un medio de la densidad por B sub 2 elevado a la 2. Cuando nosotros hacemos el despeje de B2, nos queda esto. Nos queda que B sub 2 o B2 es igual a A1 por la raíz cuadrada de 2 por P1 menos P2 sobre la densidad o ρ multiplicado por A1 elevado al cuadrado menos A2 elevado al cuadrado. Ahora, ya para finalizar, B2 tiene que ser necesariamente positivo. Por tal razón, esta cantidad que tenemos aquí, A sub 1 elevado a la 2 menos A sub 2 elevado a la 2, tiene que ser necesariamente positiva. Y P1 menos P2 también tiene que ser necesariamente positiva, porque al dividir esto nos tiene que dar positivo para que B sub 2 mantenga positivo. Ahora bien, vamos a tener lo siguiente, que P1 va a ser mayor que P2 y esto nos va a llevar a una conclusión final, que donde la rapidez aumenta, la presión se reduce. Mi nombre es Carol de Aguas y el día de hoy les hablaré sobre el ejercicio 2 explicado por el profesor Ariel Mosquera, el cual trata sobre la ecuación de Bernoulli, un sifón que es un tubo en U utilizado para librar obstáculos en distintas situaciones. Entonces, aquí aparecerá la ilustración del ejercicio, donde tendremos una altura H mayúscula y una altura H minúscula. Para que este sifón funcione deben haber dos condiciones. La primera es succionar un extremo del tubo de tal forma que la presión dentro de él se reduzca, y la segunda es que un extremo de la manguera esté por debajo de la superficie del fluido. Si esto no pasa, habrá una velocidad negativa, por lo tanto se estará violando el principio de conservación de la energía. Bueno, en fin, para resolver este ejercicio debemos ubicar dos puntos, uno sobre la superficie libre del fluido, que será el punto P1, y P2, que se encontrará en la boquilla del tubo, y su presión también será igual a la atmosférica. La velocidad en el punto 1 será igual a 0, ya que al ser un tanque de gran tamaño, al ascender, esta será muy pequeña, por esa razón se hace igual a 0. La ecuación de Bernoulli quedaría de la siguiente forma: se cancela la velocidad 1, la presión 1 y 2 porque son iguales, y la distancia número 1 ya que se encuentra en el eje de referencia. Al ser la densidad un valor que se encuentra en cada término y como esto está igualado a 0, esta se cancela. Al despejar la velocidad 2, me queda que esta es igual a la raíz de 2 por gravedad por la altura 2. Esta ecuación es parecida a la ecuación de Torricelli, ya que son sistemas iguales donde el fluido se mueve en presencia del campo gravitacional, el cual es un campo conservativo, es decir, que el trabajo que se realice en él no dependerá de la trayectoria, sino de los puntos iniciales y finales.
Recuerden que habíamos mencionado dos condiciones, existe una tercera que nos dice que esto solo funciona para una altura máxima. Por tanto, debemos ubicar un punto 3 para saber cuál será el máximo valor de esta altura. Por consiguiente, hacemos Bernoulli entre el punto 3 y el punto 2. La ecuación quedaría de la siguiente forma. La presión en el punto 3 más un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado más la densidad por la gravedad por Y3, que es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por el Y2. Aquí podemos cancelar las velocidades ya que son iguales al tener un diámetro igual. La línea de referencia se encuentra en el punto 2, por tanto podemos cancelar esa distancia. Quedaría de la siguiente manera: P3 más la densidad por la gravedad por H mayúscula más H minúscula, igual a la presión atmosférica. P3 es una presión absoluta y es positiva porque se mide con referencia a un vacío. Por tal razón, la ecuación del otro lado de la ecuación también debe ser mayor que 0, de tal forma que la presión atmosférica debe ser mayor que la densidad por la gravedad por H mayúscula más H minúscula. Las alturas H mayúscula más H minúscula serán mayor a la presión atmosférica sobre la densidad por la gravedad. Le dimos valores a la ecuación donde la presión atmosférica sería igual a 10 a la 5 pascales, la densidad del agua sería igual a 1000 y la gravedad sería igual a 10. Por tanto, me quedaría 10 a la 5 sobre 10 a la 4, que sería igual a 10. La suma de estas alturas debe ser menor que 10. H mayúscula es mayor que H minúscula. Por tanto, ese H minúscula se hace despreciable. El resultado me quedaría que H debe ser menor que 10 en este caso. Aquí nos dimos cuenta que la altura depende de la gravedad y la densidad del fluido.